Ahí está. Ahí estamos, ¿verdad? Ok. Ajá. Bien, vamos a dar comienzo. Vamos a buscar el capítulo 12. ¿Tienen alguna pregunta con relación al 10 y 11? Usted dejó la pregunta. ¿Qué pregunta se quedó en el aire? Usted dejó la discutir en el salón. Ajá, ok, pero entonces la intención fue que ustedes vinieran ya con las preguntas porque yo les discutí el 10 y el 11. Era responsabilidad de ustedes de venir con las preguntas. Sí, pero Eso es lo que está en el aire. Oh, no, pero fue que usted dijo en la grabación de que íbamos a discutir en el salón. Ajá, ¿qué vamos a discutir? Que si el trabajo era. La pregunta. Ya se acuerda. Sí, pero dame un refresh de nuevo para empezar porque vamos a tocar el 12. Yo creo que tenemos que entender, o sea, que muchos de los aspectos en la creación, el trabajo en realidad es un ejercicio, no es un elemento, no es un factor de castigo. Lo que sucede, hay que entender de que una vez el ser humano cae en desobediencia, la función del trabajo, por eso dice, trabajarás, cuando dice trabajarás con el sudor de tu frente, entonces, y la tierra producirá ¿qué? Fruto. No, la tierra siempre iba a producir frutos, pero iba a producir otra cosa, espigos y tallos. Ya. Quiere decir que iba a ser algo un poquito gravoso. Quiere decir que se infiere de que sí se hacían unas labores. Sí, porque incluso cuando usted dijo esas preguntas, quería responder rápido, pero no lo quería responder. Pues claro que había trabajo porque cuando Caín mató a Abel porque él estaba trabajando en la siembra, y la Biblia lo dice, y Abel con la oveja, entonces lo dice que ya trabajaba. Y entonces, miren, el aspecto de supervisar la tierra, el aspecto, porque nosotros asociamos trabajo, puede ser con función de esfuerzo físico, pero por ejemplo, el ponerle nombre a los animales, todo eso es parte de la función laboral. ¿Entiendes? Por lo tanto, acuérdense, por ejemplo, si usted va a la página 228, habla del término trabajo, abarca todo lo que hacemos que tiene que ver con el ejercicio de nuestros talentos en actividades que resultan en ganancia. En aquel tiempo, ¿él se le pagaba por eso? No. Pero ¿cuál era su ganancia? Había unos beneficios. Ahora estamos corriendo muy rápido, están corriendo a 1500 millas por hora. O sea, ¿qué tipo de comida era? Porque en la dieta más adelante es que se le incluye la carne. La carne no estaba incluida. Todas esas cosas las vamos a ir aprendiendo más adelante. O sea, porque todo esto se hace mención en un periodo de lo que se conoce dispensacionalmente como la inocencia. Profesor, recuerdo yo un campamento en Puerto Rico, una niña de 15 años, el esposo, el que cocinaba, estaba cocinando para la gente vegana y yo me senté con ella y le pregunté por qué ellas habían adoptado ese estilo de comida. Y usted sabe que es una niña de 15 años. Me dijo, no, porque en el inicio nunca hubieron carne, si ellos vivieron, nosotros también. Yo no tengo que contaminarme y después me hizo la historia con Daniel y bueno, esa niña tenía claro porque era vegana, pero bíblicamente yo me quedé. Sí, porque acuérdate Bien que sorprendida. la dieta de las carnes llega más adelante. Si usted va a notar, cuando ocurre la caída, es que se tienen que sacrificar animales para poderlos vestir. Quiere decir que la vestimenta no era necesaria. ¿Por qué? Porque no había un problema
acuérdense que la maldad, ¿existía la maldad? Bueno, sí. No, Ahí el potencial. potencial. Pero existía ya la maldad. Exacto. La maldad existía porque ya ocurría el mal. Ya Lo existía. que existía en el ser humano era el llamado mal potencial en el ser humano, pero ya estaba el mal. Por eso es que ocurre más adelante esa tentación de querer ceder hacia lo malo. No se puede determinar en qué tiempo y espacio ocurre ese periodo de tentación. Nosotros tenemos la mentalidad que el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, el séptimo día descansaron, el octavo día creó a la mujer, digamos así al hombre, tuvieron relaciones y todo, y después al jato metieron la pata. Si todo hubiese ocurrido en un mes. Eso no fue así. Un año es un día. Y No, un día escuche es un- bien. Usted tiene que empezar a ampliar su mente. Tiene que empezar. La creación no duró 6 días. La creación no duró 6 días. Yo también pienso, perdona que lo interrumpa, profe, es un pensamiento mío, si estoy mal, corríjame. Yo también pienso que cuando uno le dice a un niño como chiquito, no hagas esto, es lo primero que hace. Yo pienso que Adán y Eva estuvieron tentados muchas veces, pero la Biblia, es mi pensar, como digo, la Biblia relata el hecho cuando realmente sucedió. Sí, el evento. Exacto, pero yo pienso, mi pensar, Escuchen. que hubo anteriormente, ¿sabe? Intentos. Intentos, exacto. Escuche bien, mire, por eso es que uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros leemos escrituralmente, pero pasamos muchos detalles. Entonces damos por sentado cosas y cuando las vamos a explicar, ahí es donde empezamos a especular, pero no tenemos base para eso. El concepto tiempo en la Biblia tiene 2 aspectos. El concepto tiempo en la Biblia, Estoy en el descanso. hay que empezar a moverse. El tiempo en la Biblia se mide en el tiempo cronos y el tiempo kairos. Ok. Esos términos son griegos, pero más adelante le voy a decir otros detalles. Escuche bien. Dios se mueve ¿en qué tiempo? Cairo. En el kairos. Porque ¿qué significa kairos? Eso es tiempo circunstancial. O sea, algunos le llaman tiempo, pero eso es tiempo circunstancial. Un tiempo que no es basado a un tiempo medible. El tiempo cronos es un tiempo medible. Horas, tiempos, minutos, segundos. Dígame, hermano. Como decía la hermana, para adherirle un poquito antes, ¿verdad? Así como usted está hablando eso de los tiempos, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, ¿verdad? Uno en su ignorancia, ¿verdad? Porque yo no sé mucho, pero mi ignorancia, yo me ponía a pensar, bueno, es bastante, ¿verdad? La creación del Señor, ¿verdad? Decía, al principio, ¿verdad? Sí. Y decía, bueno, pero en el espacio, si no hay un objeto enfrente de ti, no hay día y noche, ¿no? Entonces, como usted dice, ¿verdad? Ese kairos, yo siempre tenía esa duda. Sí. Que Pues, esos ahí días es donde eran vamos. Ahí es donde vamos. Escuche. Hay el tiempo cronos, el tiempo día en la Biblia. Cuando usted lee el Génesis, el tiempo días en los primeros versículos no se refiere a tiempo de 24 horas. No se refiere a días de 24 horas. ¿Cuál es la razón científica? Todavía no estaba el sol. Lo único que existía era una luz cósmica. Hay 2 tipos de luz. Ahora bien, en el momento en que se crea la luz, el sistema solar, vamos a aclararlo así, empiezan los tiempos de 24 horas. Esos son los cronos. Eso es lo que se llama el tiempo cronológico. Escuche bien. Antes del sistema solar haberse creado, ¿cuánto tiempo pasó del versículo 1 a la creación del sol? ¿Al cuarto día? Billones.
billones de años. Por eso es que días en la Biblia usted lo tiene que ver dentro del contexto cultural. Usted no lo puede literalizar dentro de su contexto, porque yo le voy a decir una cosa: Dios puede hacer las cosas en segundos, pero hay una cosa que se llama revelación progresiva. Dios va llevando al ser humano poco a poco. A un niño, cuando nace, el primer día de nacido, usted no le da arroz, habichuela y chuleta. Usted tiene que darle ¿qué? Leche. Le tiene que dar leche. No le puede dar sol porque lo va a matar. Vamos a ser claros, lo va a matar. Usted le da una bola de pegado a un nene de un día de nacer, lo va a matar. Lo va a matar. Se va a poner malila gratis. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que se crea el sistema solar, empieza el tiempo de 24 horas a funcionar. Antes de la creación del sistema solar, todo lo que Dios había creado había sido, acuérdese que lo que Dios dio fue que la palabra. Créase. Por eso es cuando se hace estudio del carbono 14, a través del carbono 14 se determina que la Tierra tiene ¿cuántos billones de años? Aproximadamente 9 billones de años, casi 10 billones de años. Y los primeros 6, 7 billones de años no se podía vivir en la Tierra. La presión atmosférica de la Tierra era tan alta, ningún ser humano podía vivir. Según teorías, la Tierra es la formación de una colisión. Lo que usted ve de la Luna es un pedazo de la Tierra que se quedó orbitando. Eso era Tiamat. Eso es un pedazo de la Tierra que se quedó orbitando, que hace la función de un satélite. La Luna es un satélite. Es un satélite natural que tiene la función de ¿qué? Una función básica de la Luna. ¿Cuál es? Protegernos. Mantener los sistemas de la marea ¿qué? Alto y bajo. Si usted no lo sabía, si la existencia de la Luna no hay, usted y yo duramos poco. Si usted y yo no tenemos luna, hay ciertos productos en la agricultura que no se dan. Y el cerebro Porque también. ayuda al proceso ¿qué? De la tierra, el proceso de la metamorfosis. Todo eso, la luna juega un papel fundamental. Todas esas cosas, o sea, hay un orden inteligente. O sea, la luna no está ahí como un adorno que Dios dijo, ay, esta pieza sobra aquí, como cuando uno está aprendiendo mecánica que le sobraron tornillos y lo dejaron en una esquina. No, eso no es así. O sea, eso tiene una razón de ser. ¿Entiendes? Entonces nosotros tratamos de resolver las cosas poniéndole una lógica fuera de lo racional. Entonces eso no, la luna es un satélite natural. Entonces hay planetas que tienen más de una luna debido a su configuración atmosférica. Todo eso se lo pueden decir los que trabajan con eso, los astrónomos, los que trabajan con ese campo. ¿Qué pasa? Una vez se crea el sistema solar empieza a trabajar y se desarrollan lo que se llaman, por ejemplo, el sistema, para los que no lo saben, el universo está en continuo crecimiento constantemente. Expansión. Constantemente. Por eso es que está la teoría de Einstein, que ya no es teoría, ya se estableció que es una ley. La ley, cuando usted va, eso es una fórmula, ya está. Y se determina a través del término de los años luz. Y la Tierra se hizo un estudio para la década de los 40 y se hizo una comparación después en la década de los 60 y se encontró que hay un crecimiento alarmante. El universo está en continuo crecimiento. Eso prueba que salió de un solo sitio. No, el concepto. Ahora, ¿por qué yo le estoy diciendo? O sea, el universo está en continuo crecimiento constantemente. ¿Qué quiere decir? Hay más galaxias, hay más sistemas solares,
Después de la Vía Láctea, nosotros no sabemos qué más hay después de la Vía Láctea. No como pregunten a la gente qué es Milky Way. Milky Way no es un chocolate con caramelo Ya, adentro. ya. Eso no es eso. Ya. Eso se llama la Vía Láctea. ¿Entiendes? Ya. Ay, eso me recuerda. O sea, el hombre está limitado a eso. Por eso es que la ciencia ha mandado grabaciones, ha enviado voces y todo, porque dicen que nosotros seríamos egoístas si fuéramos los únicos en este universo. Ujú. Lo que pasa es que, acuérdense, hay unos misterios que usted y yo desconocemos. Pues que a Dios no le ha placido que sepamos. Ujú. ¿Entiendes? Cada cual tiene su teoría con relación a eso. Ajá, Dios. Pero yo estaba leyendo una Biblia en inglés, dice, I have other sheep from the same fold. So, eso se refiere a eso más o menos, ¿no? Bueno, es Digo, que- yo creo, como dice ella. Acuérdense que estamos leyendo la Biblia, pero la estamos leyendo en nuestro contexto. Entonces, cuando la leemos en nuestro contexto, nos That abrimos makes a sense. especular muchas cosas. Yo trato de irme a lo que dice, lo que ojo no vio, o sea, hay cosas que están reservadas. Hay cosas que usted y yo no sabemos. Hay preguntas que surgen: ¿qué hubiese pasado si el hombre no hubiese pecado? Esas son cosas que a veces nosotros no nos preguntamos, pero si el hombre no hubiese pecado, el hombre hubiese llegado más allá. Miren, ese mito que a nosotros nos han enseñado, que nosotros usamos el 10% del cerebro, nada más, eso es falso. Todo lo que usted ve, toda esta formación tecnológica de hoy, todo eso no es producto de un 10%. Claro, Eso no es producto de un 10%. claro. Es producto de más de un 10%. Lo que sucede es que los sistemas, los establishments han querido crear ese concepto, y la gente se lo ha querido comprar, lo ha comprado de tal forma que se han condicionado de eso. ¿Y quién se han aprovechado? Los oportunistas. Por eso es que los seres humanos usted no los puede medir por IQ. El ser humano, escuche bien, el ser humano es inteligente. Aún el que usted cataloga aquel que es anormal, es inteligente. Lo que sucede es lo siguiente: lo que pasa es que la esencia caída lo ha hecho actuar de manera torpe. Esas son cosas distintas. ¿Entiendes? Entonces, al actuar de manera torpe, siempre Dios se ha encargado de que el individuo trate de ser funcional en cierta medida para que su imagen se pueda ver. Pero todo esto, esta capacidad del hombre poder llegar, y Dios permitirle llegar hasta ciertos límites del espacio, todas esas cosas, es un indicador de que es más del 10%. De poder medir ciertas dimensiones en el espacio, eso es más del 10%. Todo eso. Lo que pasa es que eso es lo que nos han querido vender. Profe, y que con este ahorro de vida que cada cual tiene, nosotros no sabemos, bueno, yo me enteré los otros días, de algo en específico, pero que constantemente hay personas billonarias que están poniendo de su dinero con la ambición de tener algo más o de descubrir algo más, y pagan dinero para enviar cápsulas, y vuelven Rockefeller al tercer intento no iba a la quiebra y voló. Entonces, todo este ambiente, para mí yo lo veo como una ambición, pero por otra parte lo veo como que, bueno, pues hay personas que no tienen que gastar los chavos, y nada más saco 9 billones ahí, te los pongo para que hagas algo. Sí, para que bregue. Pero este concepto de la ambición, de que cada cual nosotros vivimos, pero hay personas que están pensando más allá. Están pensando en lo que nadie ha pensado, están literalmente pensando en quedarse sin nada en su casa con tal de cumplir esa ambición de buscar algo que nadie ha tenido. Oye, y eso es un indicador del problema existencial que tiene el ser humano. Ahora mismo ahora mismo nosotros la iglesia proclamamos la venida del Señor. Ahora mismo el llamado grupo Illuminati, es un grupo que nosotros estamos tan envueltos en nuestras cosas que nosotros no estamos pendientes de lo que está pasando. O sea, nosotros estamos envueltos en las cosas otras porque pensamos que nosotros es más importante que todo lo demás.
Pues miren, estas personas están haciendo inversiones millonarias. ¿Por qué? Porque esas personas hacen cosas que nosotros no hacemos. Ellos saben que la iglesia, te voy a decir, ellos saben que la iglesia es un movimiento poderoso. Pero ¿qué pasa? Al ser un movimiento poderoso tiene influencias y por lo tanto quieren evitar que ocurra lo que se llama una especie de caos. Entonces, ¿qué están preparando ellos para el evento de la avenida, para el evento del rap? Ya todo esto que ustedes ven de satélites, todo esto que ustedes ven de toda esta coordinación en el espacio, tras de todo esto hay personas detrás de ellos en la cual, y ya eso está comprobado, que ponen imágenes para hacer creer a la gente que eso fue obra de quién, de seres fuera de este lugar que hicieron que un grupo de gente desapareciera. Y eso se va a vender como pan caliente. ¿Por qué se va a vender como pan caliente? Se va a vender como pan caliente porque eso lo van a hacer visible. Eso lo van a hacer visible. Ahora se van a ver pantallas donde se van a ver manifestaciones de todos estos fenómenos en los aires. Y que van a aparecer. Acuérdense que lo que es real para una persona es real en sus consecuencias. Exacto. Entonces solamente la iglesia es la que puede identificar eso, pero si la iglesia se enfoca en darle atención a las cosas que no tiene que darle atención, la iglesia prácticamente pierde esa capacidad de discernir. Entonces le damos importancia a cosas que no tienen importancia. Entonces, por ejemplo, usted piensa, ¿qué tiene que ver eso con la ética? Todo esto tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque si usted no aprende a ser evaluado, una persona analítica en términos de la creación, todo eso, usted no va a desarrollar una mente crítica en un sentido positivo. Acuérdese que nosotros somos un movimiento carismático. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué usted entiende cuando yo le digo a usted movimiento carismático? Dígame, porque si usted me dice que yo asumo que usted entiende, pero si usted no entiende me tiene que decir que Preguntan todo. Nosotros somos un movimiento que creemos en los brincos, en los saltos, en las manifestaciones sobrenaturales, creemos en posición de manos, caernos para atrás, todo eso se llama movimiento carismático. Hay gente que por eso es que a nosotros nos tildan de fanáticos. Pero es que esa no es la identidad del reino de Dios. Pero escuchen, eso es lo que yo estoy tratando Eso de no hacerle es. ver. Escuche bien, eso no malinterpreten lo que estoy diciendo. Sí. Lo que sucede es que eso es lo que hemos querido definir como que eso es la presencia de Dios. Ver a la gente imponer las manos, ver que la gente se cae para atrás, ver un montón de manifestaciones, la gente estar escuchando que Dios le dice cada rato, como si Dios desayunara con ellos todas las mañanas y le dice, mira, vete y dile esto a la iglesia, como si Dios no tuviera tiempo para decirle cosas a la iglesia porque tiene una agenda bien cargada. Entonces él tiene una gente exclusiva que tienen una franquicia porque ellos tienen la única capacidad para avisarle a la iglesia. Eso es lo que está pasando. Entonces nosotros somos ese movimiento carismático. Por eso es que usted está aquí. Usted está aquí para que usted abra el entendimiento. Cuando usted le estén predicando, cuando usted le estén enseñando, usted pueda ¿qué? Discernir. Usted pueda decir, esto es lo que dice la Biblia. Miren, yo no tengo problema si la gente habla lenguas. Yo creo en las lenguas. Lo que pasa es que en la iglesia ya no se habla lengua, lo que se habla es, ¿sabes lo que se habla? No, vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. Lo que se habla es glosolalia. Bien, pero para que ustedes vean. Gracias, hermano. Una cosa es xenoglosia y una cosa es glosolalia. Y ¿entiendes? En la iglesia la gente piensa que está hablando lengua y lo que está es balbuceando, como hacen los nenes chiquitos. Lo que pasa es que le damos gracias a Dios que Dios entiende los balbuceos.
Lo que sucede es porque las madres entienden cuando los nenes balbucean, tú quieres agua, porque tú quieres agua, tú quieres agua. Eso es lo que tú quieres. Sí, porque las mamás entienden eso. Pero se hace mucho balbuceo, pero no tenemos. Entonces, nuestra espiritualidad, escuche bien, nuestra espiritualidad no tiene contenido. ¿Por qué no tiene contenido? Porque todavía yo sigo en chisma con la hermana, yo la critico, yo no demuestro crecimiento en mi hogar, yo no respeto a mi esposa, yo le sigo siendo infiel digitalmente. ¿Entiendes? Todas estas cosas demuestran que es una espiritualidad sin contenido. Entonces hemos confundido. Entonces estamos haciendo como el pueblo de Israel en términos del Antiguo Testamento. Pensamos que Dios está aquí. Entonces Dios no sale del templo. Dios no sale del templo. Cuando salimos del templo hacemos cualquier cosa. No te preocupes que Dios no ve, porque como Dios es un viejito que anda con un bastón que tiene Alzheimer, que Él no ve lo que estamos haciendo, Él simplemente se entera cuando entramos al templo. Por eso es, ¿qué concepto tiene usted de lo que es adorar? ¿Qué concepto tiene usted de lo que es vida cristiana? Entonces, si usted no entiende lo que es la escritura en su fondo, usted no puede entender lo que es adorar. Usted no puede entender lo que es relacionarse. Todo esto que yo le estoy hablando a usted, que a veces yo le salgo hablando aquí como si tuviera guille de griego y todas esas cosas. No es que yo tenga guille de griego, lo que pasa es que yo le estoy dando función etimológica para que usted entienda de dónde vienen esas palabras. Esas palabras no vienen porque a alguien por la mañana se le encendió una musa para decir que esa palabra vino de ahí. Acuérdense que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma cuando yo le di a usted la introducción de la Biblia. Quiere decir que hay una razón de ser. O sea, Dios, escuche bien, Dios nunca hace nada irracional, pero hace cosas que superan la razón. Son cosas distintas. Es como, por ejemplo, cuando se dice, yo no creo en las tradiciones, yo no creo en esto, yo no creo en aquello. Usted piense que yo creo en las tradiciones, eso a mí me tiene sin cuidado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no se mueve basado en la tradición, pero la iglesia tiene que aprovechar las oportunidades. Son cosas distintas. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué se predicó ayer? ¿De qué se habló ayer? ¿Qué se dijo ayer? ¿Qué se dijo ayer? Ay, Cristo. De la cruz. No. Ve, o sea, Habló de los dos panes. ¿Cuánto le va a decir? o sea, pero yo te estoy hablando, o sea, ustedes están mirando, se habló de tal cosa. ¿Qué? Cuando yo te estoy preguntando de qué se habló, yo lo que te estoy preguntando es, ¿qué tú captaste que te cautivó? Si tú no lo captaste, quiere decir que algo estoy haciendo incorrecto. ¿Te das cuenta? Por eso es que yo le digo a los estudiantes, si usted va un domingo al servicio y yo le predico a usted, y el otro domingo yo le pregunto de qué yo predico, usted no sabe qué decir, yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo tengo que reevaluar qué yo estoy predicando o qué yo estoy dando que la gente no está captando. Porque la gente está sentada, pero la gente no está escuchando. A veces estoy hablando mucho, pero no estoy diciendo nada. ¿Ve la diferencia? Yo te puedo decir, por ejemplo, ayer se habló de lo que es la belleza. Ayer me invitaron para hacer un servicio, pues yo ya no podía decir que no. Y la persona habló de lo que es la belleza. ¿Usted sabe que usó de referencia? La Catedral de Francia que se quemó. No. Oh, wow. Escuche, déjenme hablar, porque el testimonio soy yo. Y empezó a decir toda la gente que vivió allí en París y nunca habían ido a ver la catedral de Notre Dame. Y ahora querían ir después que se había quemado. Oh, wow. Y entonces lo que yo me preguntaba era, esto es interesante porque cómo él lo va a conectar. Y lo conectó. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros no le hemos dado. Eso no es la grandeza de Cristo. Eso a mí no me impresiona de Cristo. ¿Tú sabes por qué a mí no me impresiona? Porque ya son atributos que Él tiene. ¿Tú sabes lo que es la grandeza de Cristo? Que Él se humilla
se va y se rebaja al nivel de pecador, dejando su comodidad para venir a su incomodidad sin tener lo que hacer, y escucha, y de momento dice: yo voy a asumir la posición tuya, que se supone que tú y yo estemos aquí, pero yo lo voy a hacer por ti. Eso es lo que lo hace a él eso. No es que él sea ovni, porque yo sé que él es un ovni. Yo sé que él es ovni. Eso yo lo sé, pero eso a mí no me impresiona. Lo que me impresiona es cuánta gente usted ha visto que está cómoda y se desprende de su comodidad para ayudar a otros. Muy poca gente hace eso. Eso es lo que usted tiene que aprender a visualizar. Entonces, él puede hablar de lo que es la magnificencia de desacomodarse para incomodarse. Y lo que lo lleva a eso es el amor. Si usted logra captar el concepto, usted empieza a ver la vida de la resurrección de Cristo en otra perspectiva. ¿Ves lo que yo le digo? Entonces lo que hacemos es hablar de todo eso, que no está mal. No lo dijiste mal, lo dijiste bien. Lo que sucede es que eso tiene otro contexto. Eso tiene otro contexto. Eso tiene otro contexto. Entonces, nos hacen a nosotros llevar la teología de la cucaracha, la teología del gusano, que yo soy lo peor, que yo soy, sin embargo, como si Dios tuviera problemas de autoestima. Cuando hablan de todas esas cosas, Dios no tiene problemas de autoestima, porque si Dios tuviera problemas de autoestima, Él no se hubiese rebajado. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, una persona que usa el sentido común se da cuenta de eso. Si Dios hubiese tenido problemas de autoestima, Dios no se hubiese rebajado el estado humano. Piensen eso. Por eso es que yo le digo, si usted no aprende a elaborar el concepto de lo que es ética cristiana, usted, su vida cristiana no va a tener lo que se llama un elemento contemplativo. Se va a quedar en el aire. Y eso es lo que uno no quiere. Por eso es que yo le digo aquí, no es venir aquí. Yo le puedo dar toda la información que usted necesita, pero es la integración y la aplicación de eso. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, volvemos de nuevo al origen. Sí, Dios creó el trabajo, pero el trabajo Dios lo creó como un elemento de beneplácito. Lo que sucede es que ahora, después de la caída, el trabajo se iba a convertir en una carga. Pero no era porque Dios lo convirtió en una carga, que yo lo convertí en una carga. ¿Ves la diferencia? Es el elemento de la distorsión por mi esencia caída. Ahora, no me malinterpreten, porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan a ser analíticos. Por eso es que a mí en algunos sitios no me quieren. ¿Entiendes? O sea, porque piensan, no, y yo se lo digo con todo respeto y con todo, o sea, yo le digo contra, o sea, yo no vengo aquí a perder el tiempo, o sea, yo te voy a decir una cosa, si tú me demuestras que tú lo que haces, lo haces con seriedad, aunque yo no crea, yo te voy a respetar, porque tú le estás dando seriedad a eso. ¿Y qué pasa? Yo no creo en lo que hace Jesse, pero el tipo está entregado en eso. Entonces, ¿qué pasa? El hombre le somete. Pues yo, en acción a esa dedicación, yo me obligo a mí mismo a respetar eso. Por eso es que nosotros nos ridiculizan. A nosotros nos ridiculizan. ¿Entienden lo que es una experiencia carismática? La experiencia carismática no es malo tener una experiencia carismática. Lo que sucede es que yo no puedo hacer que mi experiencia carismática esté basada en que me tengo que caer. En la Biblia, yo no he encontrado en la Biblia que una persona que se caiga, hay un simbolismo para la caída. Yo he encontrado en la Biblia que Dios levanta, Dios no tumba. Eso es una. Yo vengo de iglesia pentecostal, yo soy de iglesia pentecostal Movimiento Internacional. Yo escucho a la gente diciendo de los legalistas, yo, ¿tú sabes lo que es un legalista? No, tú no sabes lo que es legalista. Tú no siquiera sabes de lo que tú estás hablando. Tú no sabes lo que es un legalista. Si tú no me sabes definir lo que... Cuando usted vaya a hablar de un tema, oriéntese. Oriéntese. Sentarse en silla de escarnecedores. ¿Qué es sentarse en silla de escarnecedores? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es eso?
No, porque te voy a dar la traducción de lo que es sentarse en una silla de escarnecedores. Eso es sentarse en el cine. Eso es lo legal. Eso es para que tú veas cómo somos nosotros cuando no evaluamos. Un escarnecedor es un burlador. Eso es lo que es un burlador. Número uno. Un legalista es una persona que le da sentido de espiritualidad a aquellas cosas que no lo tienen. Eso es un legalista. Y nosotros utilizamos el término, pero no sabemos para qué se usa. No lo sabemos. Entonces, el problema es que los que usamos el término no somos legalistas, pero somos extremadamente liberales. Y es peor. Entonces tenemos un problema de ética, porque la ética, ¿qué te ayuda a la ética? A crear balance. Hablamos de libertad en Cristo, pero no manifestamos libertad en Cristo. ¿Sabes lo que manifestamos? Libertinaje. Mire, yo sé que hay ciertas cosas que no son malas. Ahora, ¿por qué los creyentes no la deben practicar? Porque en la ética de la fe nos enseñan a comportarnos diferente. Por eso es que a usted demuestra una oración genuina, una adoración genuina, cuando nadie lo ve. No es cuando la gente lo ve. Por eso es, yo le digo, tenga cuidado. Si usted va a un crucero, como a veces se van al crucero y después se ponen a bailar. Y piensan que eso es que tienen madurez. No, te estás exponiendo y estás haciéndole daño a gente que no pueden entender. Y otra cosa, te estás haciendo daño tú mismo, porque estás queriendo demostrar que aunque lo puedes hacer, no es lo correcto. Porque éticamente yo lo puedo hacer, pero no lo hago. ¿Por qué? Una, y segundo, porque yo tengo que ser distinto. ¿Cómo traer las Yo cosas he del mundo a la entrado iglesia? a casinos y yo digo, contra, la gente bota los chavos. Yo digo, ¿tú te crees que el trabajo que uno... Pues yo por lo menos a mí eso no me motiva. Pero, pues ahora, ¿es malo el sitio? El problema no es malo. ¿Sabes por qué? Porque ellos pagan patentas, ellos tienen distribución al gobierno y todas esas cosas. El problema no es ese, el problema está en la interioridad del individuo que tiene sopladas sus esperanzas en qué? En una máquina. En ganar mucho. Cuando usted encuentra la raíz del problema, ahí es donde usted encuentra dónde es que está la situación. Por eso es que la vida cristiana es un proyecto de vida. Y a través de la ética, usted se va dando cuenta de que esto no es que un ritual, es un proyecto de vida. ¿Algún otro comentario? Casi perdido. La ofrenda. Vas a sentir chiquito. Le iba a hacer una pregunta. Vamos para el 12 ya. Yo tenía una pregunta porque yo tengo dos amistades que me han invitado a su iglesia y por respeto a esta no he ido. Entonces, sí, pero no sé, déjame terminar la línea. Pues por respeto a esta no he ido, entonces, por cuidar la integridad de lo que otros puedan ver y puedan hablar de que puede hacer un daño a largo plazo. No, es que a mí me han invitado a iglesias, a mí me invitaron este domingo a una iglesia. Yo fui. Muy bueno. Eso no me deja que yo siga siendo miembro de la iglesia que yo sigo siendo miembro. O sea, yo no tengo problema eso. Acuérdate, yo soy bien claro. Uno tiene que aprender a tener bien claro que lo que yo me tengo que cuidar es de aquello que pueda perjudicar a otro en términos de comportamiento. Pero mi vida espiritual, yo soy el que tengo que tener cuidado de ella. Yo soy el que tengo que velar por ella. ¿Te das cuenta? Es como, por ejemplo, hay personas que me dicen, hermano, yo me quiero cambiar de iglesia. Y yo digo, bueno, yo no estoy amajando. O sea, cada cual es responsable de su vida espiritual. Sí, que Ahora, que no está creciendo. O sea, hay gente que no crece porque no le da la gana. Hay gente que no Están crece. sentados aquí para seguir No, y hay gente que no crece. Mire, no, y hay gente que no crece. ¿Y usted sabe cuál es el problema por qué no crece?
porque no tienen disciplinas espirituales, no deciden. Entonces, donde quiera que van es el proyecto, entonces siempre van a encontrar una falta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando van, acuérdense que todo es como las lunas de miel, es como cuando usted compra un carro nuevo, los primeros meses son un enchule con el carro. Chacho, todos los días. Y le dice a la esposa, quítate los zapatos antes de montar. No traiga snack dentro del carro. Y no coman, y si van en ese, no, pero espera a comerte eso en casa, no te lo comas dentro del carro. No, se No enfría, hagas se esa cosa. enfría, Sí, no, que se enfría, que el aire está muy frío. ¿Qué sé yo? Al menos que tú seas, ay, cómo es idolatría con el carro. Todas esas cosas pasan. Escucha bien, usted piensa que es relajo, pero deja que pase el tiempo. Ya los muchachos comen, ya los muchachos hasta se defecan en el carro. Y los cambian ahí mismo. ¡Ay, no tengo tiempo! Sí, ok, pero mire lo que yo le estoy diciendo a usted. Es para que usted se dé cuenta. O sea, a ti te pueden invitar, tú decides ir o no ir. O sea, lo importante es, o sea, ¿cuáles son tus postulados como persona? O sea, bueno, voy a ir. Es como, por ejemplo, hay personas que me invitan a la iglesia y yo digo, mira, ya yo tengo compromiso, no voy a ir, pero para tal fecha y trato y voy. Ahora, hay otros que me dicen de otra denominación y otros, y yo voy y qué sé yo. Yo comparto mire, yo he ido a iglesia que usted va a iglesia y si usted tiene un alfiler hace ruido. Yo he estado en otra que aquello dale duro hasta que se rompa el fondo. Entonces aquello es que no tienen programa, eso es hasta que raye el alba. O sea, yo he compartido con todo el mundo, yo he compartido con gente que tienen una mente abierta para todo, y he compartido con otros que tienen la mente más cerrada que la puerta de un submarino. O sea, he compartido con muchos cristianos en muchas etapas y he tenido que ir aprendiendo que con esa gente Dios los ama y que el día que el Señor nos mande a buscar yo voy a estar con ellos allá arriba. O sea, mi mente es muy finita para yo tengo que aprender a amarlos. Ahora, yo he estado con hermanos que no puedo estar con mucho tiempo con ellos porque arriesgo mucho mi salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Estoy con ellos un ratito, pero no les digo yo discretamente, ¿qué sucede? Me muevo, pero los sigo amando. ¿Entiende lo que le quiero decir? Yo he compartido con gente que ellos ven demonios en todos lados. Ellos ven malicias en todos lados. Pero son gente que aman a Dios. Ahora, ¿a qué se debe eso? Uno llega al evangelio dependiendo del vehículo que se lo comunica. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con estas personas, tú tienes que trabajar con ellos y ayudarlos a entender de que la vida cristiana no es 90% mística y lo otro es a suerte y verdad. No, esto es una vida equilibrada. Entonces, hay cosas, acuérdense que en nuestros movimientos carismáticos hay mucha superstición. Entonces, cuando usted detecta superstición, hay gente que dice, tú te estás dejando usar por la carne. ¿Entiendes? Y hay muchas cosas que son sociología de la iglesia. Muchas de las cosas que hacemos nosotros es extraño al Nuevo Testamento. Pero yo no me puedo parar, hermano, eso es extraño al Nuevo Testamento, el Espíritu me lo revela. Porque cuando nosotros, entonces otra cosa, usamos muchas frases que le despierte el oído a la gente. Hay una palabra poderosa para ti en este día. Cada vez que tú abres la Escritura es palabra poderosa si tú quieres que Dios te hable. Si tú tienes la intención de que Dios no te va a hablar, tan sencillo como eso. Sencillo como eso. Hay gente que para poderte ministrar ponen una voz espúmea. Entonces empiezan entonces hablan así. Entonces, todo este efecto de luces, todas estas cosas, usted piensa que no. Vaya a los shopping centers, vaya a las tiendas, porque usted cree que le ponen música. ¿Cuál es la intención de la música? Para trabajar con su subconsciente. Usted puede ver el traje más feo,
pero la música que le están tocando es la de Kenny G, usted va a ver ese traje como el de la reina Isabel. Eso es así. Porque lo que es real para una persona es real en sus consecuencias. Pero cuando usted empieza y conoce un poquito de psicología y de sociología, se da cuenta que usted no necesita que le apaguen la luz, usted no necesita esas cosas. Usted va y se enfoca, mira Señor, estoy aquí. Tú conoces mis necesidades. Te enfoca. Nosotros decimos que no necesitamos intermediarios. Sin embargo, somos los más que usamos. Ora por mí. Tengo una necesidad. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo? Estoy diciendo que ella ore por mí porque ella tiene más conexión de Dios que yo. Ya, siempre he pensado que eso no es necesario porque es como No, y no es que está mal, la Biblia te dice orar los unos por los otros, pero tienes que ver en qué contexto lo dice, porque lo está diciendo en un contexto donde a veces la persona puede estar en un estado depresivo. Y ahí lo necesito. Bueno, a mí me gusta una palabra que se me puso todo el tiempo. Cuando le dicen a él, ay, usted puede orar por mi hermana, el capítulo dice, pero vamos a orarlo todo. ¿No? Y cuando a veces hay personas que me dicen, ¿tú te sientes mal? Y yo digo, no, ¿por qué? Ay, es que te noto de esto. Cuando hagan el llamado, pasa y no, lo que me tengas que decir, dímelo aquí. Porque Dios lo que tiene que decir lo dice con tiempo. Dios no es buscador de confusión. Ay, no te preocupes, Dios te bendiga. Porque entiendo. Entonces, muchas cosas que uno va porque uno la va aprendiendo en el camino. Pastor, yo creo que en esa parte de que ore alguien por el frente, para mí está bien porque, como estaban diciendo ahora, uno nunca sabe quién llegó mal. No, estoy hablando, escúchame bien, eso no estoy diciendo que eso está mal, eso está bien. A lo que me estoy refiriendo es que la gente genera una dependencia. Y siempre van donde. Entonces, esa dependencia no te ayuda a ti a desarrollar esa disciplina de que cuando tú estás solo, tú aprendes a confiar. Porque hay momentos que yo necesito que tú ores por mí, porque mis estados de ánimo caen. ¿Entiendes el punto? Pero ese estado de dependencia constante. Sí, se ve. Sí, no es lo mismo cuando tú que tú todo el tiempo te llevas la persona a pescar hasta que tú le enseñas a pescar. Pero hay días que puede ser que no pueda pescar y tú lo ayudas, pero los días que pueda pescar él va a ir por su cuenta. Esa es la intención, que desarrolle esas disciplinas, esas características. Debo utilizar como personas que vengan nuevas o cosas que la necesidad que sí, acuérdate, todo esto va a variar dependiendo del estado anímico de las personas. O sea, a lo que yo me refiero no es que lo que se haga sea mal. Eso se ve. Lo que sucede es que hay que ir, los que ya llevamos tiempo en la fe, tenemos que ir madurando. Ahora, aún personas que llevan años también necesitan la oración. Yo no digo eso, yo no estoy diciendo que eso no está bien, no está mal, eso que se está haciendo es incorrecto, no, sigan haciéndolo. A lo que yo me estoy refiriendo es que tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. Hay momentos, si usted quiere llegar a la gente, enfóquese y vaya al punto. Dedíquese a hablar a la gente de lo que la gente, porque miren, este mes es un mes donde la gente está vulnerable. No, y que la gente quiere venir al templo. Y cuando la gente quiere venir al templo, la gente viene a escuchar. No hay pero acuérdese, no es lo que yo quiero dar, es lo que Dios quiere dar. Acuérdate que esto no es mi proyecto, es el proyecto de Dios. Vamos a tocar el 12, sí, digamos. Antes de que empiece a tocar el 12, yo estaba reflejando en ayer. Habían 600 personas en la iglesia. No cabía un solo asiento más. Eran los dos cultos juntos. Hemos tenido domingos que son los dos cultos juntos y la mitad de la iglesia está vacía. Pero la mitad de la gente que vinieron ayer no vuelven hasta el año que viene cuando sea el mismo día de nuevo. Esto es igual que el gym. Llegó enero, hicieron el que van a perder peso, febrero, marzo, abril y ya en mayo no hay nadie en el gym. No, porque acuérdate que es una cuestión de integración, de que uno tiene que crear una disciplina. O sea, y eso sí, acuérdate que en la fe vas a encontrar seguidores, vas a ver creyentes y vas a ver discípulos. Y santos no, y los santos los seguidores. Pero entonces, déjeme decirle, la intención de la iglesia es
es enfocarse en la proclamación para ayudar a la gente a crear conciencia. Yo no puedo venir a decirle lo que me gusta a mí. Eso no, lo que yo traigo, lo que me gusta a mí, eso yo traigo otro día. Por eso es que una de las cosas que yo le enfatizo a las personas, lleva siempre mensajes cristocéntricos, porque eso lleva a la gente a tomar decisiones. Lo que yo piense es irrelevante. Cuando ustedes prediquen a Cristo. No el látigo. No, prediquen a Cristo. No estamos hablando de revelaciones. No, prediquen a Cristo. Y para predicar a Cristo hay que estudiar a Cristo. Eso es lo que hay que hacer, predicar a Cristo. Con el látigo me refiero a que porque para eso usted ha venido aquí. Usted ha venido aquí para modificar la forma de conducir la palabra. O sea, modificar la forma de llevarla a la palabra de Dios. Miren, el capítulo 12, rapidito, que nos encendimos en fuego. Ok, miren, la ética de las responsabilidades cívicas. Vamos. Hablamos ya del Antiguo, Nuevo Testamento, la ética de Jesús, la ética de los apóstoles, la ética de Pablo. Sí, mencionamos, pero ahora vamos a hablar de esta que es bien importante. Okay. La Biblia presenta conceptos que son implícitos. Hay cosas que no las dice, pero están ahí. Eso es lo que quiere decir. Okay. Yo les pregunté a ustedes, y ustedes todavía están discutiendo, estoy escuchando las posiciones, que si un creyente debe estar envuelto en la política. Ahorita voy a tirar otra. Y escuchen bien lo que voy a decir, escuchen bien, porque esta pregunta es una pregunta que es seria y requiere de análisis. Y es una pregunta que yo me he formulado por mucho tiempo. Ok, vamos a la página 249 y dice lo siguiente: uno de los males en nuestro medio es la idea de que la política es sucia y que el cristiano debe mantenerse alejado de los asuntos políticos, tales como la participación en campañas políticas, lanzarse como candidato para un puesto de gobierno local, estatal, nacional, y en casos extremos que el cristiano no debe votar o dar bandera del país. Ok, esos son conceptos que se han ido enseñando tanto en la América Latina como en el campo estadounidense. El énfasis en separarse de las cosas del mundo en consecuencia de la interpretación de la iglesia primitiva de los pasajes. Miren, en la Biblia, yo he encontrado, Daniel fue primer ministro. Amén. ¿Entienden? Cuando usted vaya a presentar su ponencia con relación a eso, analice, o sea, si de verdad un creyente puede estar envuelto en una plataforma política, bajo qué posturas debe ponerse, qué es lo que tiene que tener como prioridad. Eso es bien importante, ¿ok? Hay tres teorías en esta primera página. Están en el último párrafo, varias opiniones sobre el comienzo del gobierno. Una teoría indica su comienzo con un origen divino, diciendo que el gobierno es ordenado por Dios. Esa es una primera teoría. Y estudienla, eso bien. La otra teoría sigue el camino de la evolución y concluye que el gobierno surgió como consecuencia de un reconocimiento de la necesidad de preservar el orden. O sea, ya Dios desde la creación comenzó a establecer puntos para establecimiento del orden. El otro aspecto, tercero, una teoría es que el gobierno es consecuencia de la lucha de poder que es inherente en los seres humanos. Eso, en mi observación, es producto de un estado caído cuando el ser humano quiere tener dominio sobre otros. Pero los primeras dos teorías tienen unos conceptos que son más factibles, aunque si usted nota, muchas de las personas que están en el poder hoy, muchas de ellas tienen unas agendas para poder llevar a cabo sus proyecciones, para poder satisfacer sus propias necesidades o sus propios conceptos filosóficos. Vamos a la próxima página. Algo que yo quería señalar en la Biblia, la política en la Biblia.
en la política en la Biblia, estaba la teocracia, estaba lo que se llama el sistema de caudillo. Apúntenlo, esto puede, si me da un deseo de tirar un bono. Estaba el sistema de monarquías. Estaba también lo que se conoce como ideologías de gobierno. Y estaban lo que se conocían como las afectonías. ¿Alguien ha escuchado lo que es una afectonía? La afectonía, eso se podía ver comúnmente en las tribus de Israel. La afectonía era lo que se llama confederación, era la confederación de las tribus en la cual tenían propósitos comunes. Eso es la afectonía. En la Biblia usted encuentra estos sistemas políticos trabajando de diferentes maneras. En el caso del caudillo, Moisés fue un caudillo. La historia de Moisés fue un caudillo. Las monarquías, el pueblo de Israel tuvo reyes después de los jueces. En ese proceso, el monarca era el representante de Dios, aunque la gran mayoría fueron reyes perversos, pero a veces Dios intervino a través de ellos. Ideologías de gobierno, habían sistemas en la cual uno de los que yo estuve pensando es que a veces, estando en cautiverio, Dios utilizó asilo para liberación. O sea, que aunque era un gobierno que no estaba a favor, pero sirvió como elemento providencial para reubicar el pueblo. Ahí tuvieron los imperios y todas estas de todo el proceso de cautividad. Y las afectonías, que son cuando la formación de las tribus que estaban confederadas, que aunque no tenían un gobierno, trabajaban en común porque tenían un solo Dios. Y al tener un solo Dios buscaban un propósito en común, porque ¿qué las unía? La ley. Y seguían la ley. Cada tribu tenía una responsabilidad. Los levitas, ellos eran los que se encargaban de ¿qué? Del aspecto de la adoración, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con las otras tribus? Eran las que los sostenían. Entonces eran los que suplían. Por lo tanto, ellos recibían los diezmos de las otras tribus, por lo tanto ellos eran responsables de todos esos aspectos, de todo el aspecto que tenía que ver con el elemento de la adoración. Son ejemplos, pero es bueno que ustedes lo sepan, porque desde la escritura se puede notar que hay política en la vida. Bien, y vamos a seguir. La 240, 250. La base bíblica del Estado y la autoridad civil se encuentra en el Antiguo Testamento y se ve desde que Dios está en la creación cuando interviene con el ser humano. Cuando dice desde el comienzo de la raza humana ha habido autoridad y gobierno. Desde el huerto del Edén, Dios manifestó su autoridad hacia el Edén y Eva, dándole permiso de comer de todo fruto, algo limitado en su autoridad, y prohibirle comer del árbol del medio del jardín. Eso era que estableciendo términos de parámetros. Eso es lo que quiere decir que habían unos parámetros. Ahora, lo que eso fue un precepto. ¿Un precepto qué es? Una prohibición. Pero ellos tenían toda la libertad de poder comer si querían. Por eso cuando usted estudia teología, no sé si los que han estudiado teología aquí le hablaron de lo que se llama el proceso probatorio. En el proceso probatorio se tuvieron que dejar solos, en la cual en la eternidad divina Dios espera que ellos tomen una decisión. Por eso es que Dios no es responsable de la caída del ser humano. Y cuando se dice que Dios no es responsable, ¿qué sucede? En términos filosóficos, es como decir, Dios no decide mirar al futuro, sino que espera la decisión que
humana y basado en esa decisión humana, Dios mira al futuro para ver las consecuencias. Eso es lo que se llama en la teología acción consecuente. Me gustaría algún día pasar teología, pero no sé, no hay fondo, ¿no? Pero es un tema bien interesante. Y es acción consecuente. Entonces, por eso es, se pregunta, ¿sabía Dios si el hombre iba a pecar? La respuesta es no. Dios no porque Él no lo quiso, no es porque Él no lo sabía, es que Él en su eternidad se detiene para esperar que el hombre tome una decisión. Y en esa decisión Dios, en su omnisciencia, mira al futuro y a través del futuro Él ve las consecuencias devastadoras y emite un plan salvífico. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Comienza un proceso progresivo de restauración del ser humano. Eso yo lo hice en una tesis cuando yo estaba haciendo mi maestría, porque la tesis era probar de que Dios no era responsable. Yo todavía sostengo eso. Dios no es responsable de nuestra caída. Él me dio la opción de yo decidir el hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto, Él me dijo, eso está ahí, tú decides. Estas son las consecuencias. Pero mi opción, entonces, ¿qué hace? Dios me pone el mal que, como yo digo a ustedes, el mal potencial, y me dice, cuando Dios pone mal potencial, es que está queriendo decir que hay unas consecuencias devastadoras que Él no las va a poder resolver. Es como si estuviera diciendo no lo hagas sin decirte no lo hagas. Bueno, aunque te está diciendo que no lo hagas. Sí, pero no. ¿Cómo decirte? Sí, exacto. Sí. Como que un stop sign bien Te brilloso. te lo está diciendo subliminalmente. Subliminalmente. Sí. ¿Y cómo se iba a formar el ser humano después de él? Si no fuese de la manera en que pasó. Un ejemplo. ¿Cómo es, perdón? ¿Cómo se hubiese surgido el ser humano? Según se establece en el sentido de, para determinar, el hombre hubiese alcanzado la completa santificación, la total santificación. Por eso es que en la teología le llaman a eso proceso probatorio. Si el hombre no hubiese pecado, el concepto de morir, se ha comprobado científicamente que el hombre está diseñado para no morir, no hubiese envejecido, se cree que no hubiese envejecido. Se cree que el hombre hubiese alcanzado niveles en la cual, por ejemplo, la manifestación intelectual se hubiese expandido aún mayor. El pecado lo que hizo fue limitar el conocimiento del ser humano, porque se entiende que Dios lo frena, porque eso lo que iba a causar era que una devastación. Por eso es que tú vas a notar que hay procesos progresivos. Por eso es que en el proceso de la formación del ser humano hay unas épocas. Entonces Dios tiene que ir llevando al ser humano como aguantándose, porque va apocado. O sea, hay una imagen en él que el pecado no la quita. El pecado no quita la imagen de Dios en el hombre. Lo que sucede es que, yo les voy a decir algo a ustedes que les puede chocar. Cuando Dios hizo al hombre, Dios se tiró un reto encima. Sí, porque lo dice fuera su imagen. No, cuando Dios se tiró al hombre, la justicia divina le dijo, ¿sabes que si haces un ser, lo tienes que hacer con libre albedrío y no lo puedes obligar? Y no lo puedes obligar, tampoco lo puedes condenar. No lo puedes condenar. Por lo tanto, ¿se dan cuenta de lo que yo le quiero decir? Quiero decir que ese concepto de que muchos dicen de que Dios sabe quién se pierde y quién se salva, eso lo determino yo. Yo decido si yo me quiero salvar o yo me quiero perder. Por eso es que desde el Antiguo Testamento dice, pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces pone en el idioma nuestro, en el español, una coma, escoge pues la vida. Él te da la opción, porque la intención de Él es que tú puedas tener vida. Pero sí, se cree, algunos creen, que la alta crítica bíblica dicen que el hombre hubiese llegado a otras galaxias. Básicamente estaba pasando por una prueba a ver si pasaba la prueba y si no. Sí, eso se llama el proceso probatorio. Si el hombre hubiese dicho, te voy a decir más, el escenario que Dios creó en el Edén era para que el hombre dijera, papi, tú me la pusiste nítida y me voy a quedar contigo.
Pero ahí hay un punto que quiero Que Eva le dio resaltar. pensar así, Porque- ¿sabes? Te digo ahora, oíste, lo que tú dijiste, todo lo que él hizo, Dios hizo era para que él yo me quiero quedar contigo. Pero él por malamañoso quería el palito. Con todo lo demás que quería un palito. Pero ahí va mi punto. ¿Cuál era la necesidad de Dios, que es todo amor, todopoderoso, que Él siempre ha querido el bien y la ética siempre ha estado dentro de él? ¿Cuál era la necesidad de poner el árbol del mal en una creación perfecta? ¿Cuál era la necesidad? Por eso es que estoy diciendo desde el principio que la justicia le dijo a Dios que si creas a un ser, tienes que darle esa capacidad de libre albedrío. Si Dios no crea un elemento de parámetros, entonces no tendría libre albedrío. El libre albedrío. O sea, Pero es que ya Dios Los Ángeles Padre habían se llevó la revolcado junta también, del eso, él no podía cielo a coger ese- programar No, es que Dios no necesita junta, porque Él es soberano. Que Dios lo que, cuando yo te estoy diciendo Dios, acuérdate que Él tiene unos atributos donde los mismos atributos le hablan a sí mismo y le dicen, las características tuyas las vas a poner en Él. Si sabes que las pones en Él, tienes que darle los mismos derechos que tú tienes. En otras palabras, cuando Satanás le dijo, vas a ser igual a Dios, le estaba diciendo una verdad, pero era media. Era media. Ese es el problema del diablo, que nunca te dice la verdad completa, él todo te lo dice media. Entonces, ¿qué sucede? El propósito del árbol, si fuese un árbol, fuese una Lo rama, que fuera. o fuese un palito que pusieron con una pintura roja para que no cruzaran, lo que fuese. Lo que quiere presentar aquí es que había un parámetro, que lo que quería determinar la disposición del ser humano si querer cruzar la línea o no. Si él decía, yo no la voy a cruzar, estaba queriendo decir, yo quiero seguir con este amo porque me ha provisto todo lo que yo necesito y vivo en total complacencia. Porque él no quería que el ser humano le siguiese obligado. Ese es el punto. O sea, que la mujer lo impulsó a él. ¡Ay! Yo le iba a Eso decir, lo pero dijiste diste tú. Bueno, lo estoy diciendo yo que soy mujer. Bueno, estamos analizando, pues hay que ver todos los No, puntos. lo que pasa es que hay otro elemento. Lo que pasa es que, escucha bien, escucha. No, mira, entonces, ¿qué pasa? El concepto aquí, escucha bien. ¿Qué hubiese pasado si la que hubiese comido del árbol hubiese sido la mujer? Y cuando él hubiese llegado allí, le dijo no. Él dijo que no comiese. Exacto, el culpable fue él porque el pacto fue Dios. No la cuido, No, él no la cuidó. escucha, no me han dejado terminar, no me han dejado terminar. No me han dejado terminar. Escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien. Ella prueba del árbol. ¿Qué áreas se tocaron para que ella se diera, o ellos se dieran? La razón. Acuérdate, el ser humano, cuando Pero no Dios es lo que la creó, mujer le razona más que al hombre. escúchate, ustedes tienen que, hay una doctrina que se llama doctrina de la razón, la voluntad y las emociones. Esto viene en el quiz, espérate. Y eso, déjenme decirle, eso es lo que está pasando hoy en nuestras congregaciones. Que esto viene primero, esto viene segundo y esto viene tercero. Y el orden es razón, voluntad y emociones. ¿Qué pasa? La razón es la que analiza. Cognitivo. El enemigo sabía que si tocaba la parte de la razón, iba a tener una ventaja. La voluntad es la que decide. Y las emociones es la que produce el efecto. ¿Qué es lo que dicen en la televisión? Compra el juego de cuarto y te regalamos las lámparas. Está incluido ya. Eso está incluido ya. Claro. Pero el que no usa la razón dice, cuando dicen la palabra gratis, tremenda ganga. Cómpralo. ¿Te das cuenta? 3 días solamente. 3 días. El orden divino es 1, 2 y 3. Ese es el orden. Por eso es que cuando usted escuche la palabra la tiene que racionalizar
la tiene que, después que la racionaliza, que la determina si quiere actuarla y después va a ver el efecto de esa aplicación. Satanás, por eso es que en el momento en que el hombre cae, esto es lo que pasó. Las emociones tomaron control y la voluntad tomó segundo lugar y la razón siempre actúa en todo el mundo. Por eso es que a veces nosotros decimos, si yo hubiese hecho eso al principio, cuando se supone que lo que estamos diciendo al final como conclusión es lo que utilicemos como prólogo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiese sido ella y él se hubiese mantenido, no. A lo mejor el castigo hubiese caído sobre ella. Un ejemplo, todo esto que le estoy diciendo sobre ella, a lo mejor hubiese sido quitada. Sí, hubiese sido llevada. Ahora, hay algo que a nosotros se nos olvida. Otra nueva. A ver, escuchen bien, a ver otra cosa. Ya eran una sola carne. Pero no. Es un punto muy válido. O sea, ya era una sola carne. Ya había una fusión espiritual porque él, escuchen, ella era parte de él. ¿Lo hubiera mojado los dos por cuenta de ella? No es que hubiese, o sea, todo lo de ahí de ese punto para acá, cómo Dios iba a trabajar, el plan sería, todo sería un elemento especulativo. Cuando yo suba allá, yo le pregunto. Yo no quiero preguntar. Lo que te van a decir, en los asuntos de pareja no te metas. No, pero digo no por la pareja, sino le digo, ¿por qué pasó esto? ¿O qué hubiera pasado? Hombre es débil. O por qué decidió en la tierra. Y aquí, acuérdate, escuchen aquí, digan. Yo he visto en televisión, ¿verdad?, que hablan de una tal Lili. Sí. La Sí, primera pero eso es falso. No hay tal cosa. No, eso. Pero sí hablan de que hubo Es como, una mira, tal Lili. es como también que dicen, como que Dios creó a Adán y Eve y en el medio estaba Steve. Sí. Eso, pero yo lo leí. pero no, o sea, eso no está controlado. No me hace sentido. Ahora bien, pero entendieron el concepto aquí está que estos elementos, cuando se habla de serpiente, que se está refiriendo al término de la maldad, fue lo que utilizó para qué, para crear en ellos, especialmente en la que está en Eva, esta determinación. Ahora, acuérdense que ellos andaban como uno solo, se movían en el huerto. Quiere decir que esto no ocurrió de la noche a la mañana, esto llevaba hace tiempo. Quiero decir que ya puede ser. Habían probado todo lo demás. ¿Ah? Habían probado todo menos eso. Sí, no, y no se sabe en cuántas ocasiones, porque se comenta de que eso hablaba, la serpiente hablaba. Oye, que cada vez que pasaba la culebra, Por eso Sí. tengo algo bueno para ti. Sí, no entiendo. Mire, la otra parte, el gobierno organizado bajo Moisés, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando su yerno, su suegro Jetro, ahí le ayudó a qué? A establecer, en otras palabras, mira, arte brigada, de las brigadas de batallones, de las batallones, arte compañía, El gobernador y etcétera. alcalde. Quítate responsabilidades, delega. Exactamente. Empieza. Ahora, ahí acuérdense que ya ellos habían nacido como nación, pero no estaban organizados. Y gracias a Jetro comienza un proceso de ¿qué? De organización social. Entonces, en la página 251, el gobierno bajo los jueces. En los jueces es bien interesante porque cuando llegan a Canaán, miren, algo que yo quería mencionar. Yo les dije a ustedes en la clase de introducción a la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en ¿qué idiomas? No, Antiguo Testamento. Miren, Se cambió de examen. ok, escuchen bien. Cuando ustedes, en el Antiguo Testamento se habló lo que se llama paleohebreo.
a lo hebreo, y eso se estaba hablando para el tiempo de Moisés. Chévere. Eso es en el Nuevo Testamento. Sí, la Biblia falla. Ok. Luego, cuando empieza el cautiverio, luego de la monarquía, que viene la invasión babilónica, pasaron al hebreo, hebreo aramizado. Por eso que Escuche bien. En Egipto se hablaba la lengua copta, pero en realidad los cananitas hablaban paleohebreo. Escuchen bien, hebreo aramizado. Cuando ustedes escuchen, cuando ustedes hablen de hebreo y arameo, pero en realidad en el Antiguo Testamento se hablaron 3 hebreos. Se hablaron 2 hebreos, pero en realidad hubo una modificación. En el siglo VI después de Cristo vinieron unos monjes y desarrollaron lo que se llama el hebreo masorético. No, esto no es ninguna complicación, eso es información. El masorético es el que tiene vocales. Estos no tienen vocales. Ahora te interesó, ¿verdad? ¿Es el que llaman el hebreo moderno? No, el hebreo moderno se llama esquenesí. El hebreo moderno es el que ellos aprendieron con los alemanes para la Segunda Guerra Mundial. Está el sefardí y esquenesí. El sefardí es el hebreo bíblico, pero que está dividido en estas áreas. Paleohebreo, el aramizado es para el tiempo de cautividad, este es para el tiempo de Moisés y este es para después de Cristo, que tiene su función activa cuando los documentos bíblicos, entiéndase el Talmud, comenzó a traducirse para el periodo también del Renacimiento. Eso lo vamos a hablar ahorita. ¿El último dijiste que era? Hebreo aramizado. Sí, pero que Paleo masorético. el masorético Es que tiene vocales. Hebreo con vocales. sí, Es pero- hebreo con vocales para que usted y yo los podamos pronunciar. pero dijiste Porque en que, hebreo se habla. Después de Cristo. sí, pero dijiste que el paleohebreo era para Moisés, el hebreo aramizado para la cautividad y el hebreo Masorético es después de Cristo, para después del siglo VI. Entonces, aclaramos a ver, el Estamos hablando aramizado, de- ¿cuándo fue? Para después comenzó desde el periodo babilónico. Esdras hablaba el idioma paleohebreo y lo pudo traducir al aramizado para que pudieran entender los cautivos. Babilónico a monarquía. Todo eso, miren, que ustedes piensan que no tiene importancia, cuando ustedes empiezan a estudiar la Biblia, empiezan a atar cabos, le van a encontrar sentido. Bueno, yo le encuentro sentido ahora cuando yo leo la Biblia. Y usted no le encuentra sentido por el asunto. Perdónenme por la sinceridad. No, pero la intención de esto es para que ustedes aten cabo, porque ustedes van a leer un documento. Café. Ya mismo entramos al break. Todavía hay mucha información aquí. Ok. El gobierno del rey, estaba entonces el sistema monárquico. Esto es el sistema monárquico. Ok, las monarquías, ¿verdad? En las monarquías primero empezaron con Saúl y después de Saúl vino David y vino Salomón. La edad de oro del pueblo de Israel fue para el tiempo de David y el tiempo de Salomón. Nada más. Fue un tiempo donde Israel fue considerado un imperio, nada más. Que fueron 40 años cada uno, 80 años de imperio. Eso se llamaba la época dorada de Israel. Todo lo demás fue una debacle total cuando llegó el cautiverio, y ahí cuando vino el lenguaje aramizado, hasta las lenguas cambiaron porque hubo una aculturación. Okay. Y ahí empezaron a querer otras culturas. Los ciudadanos de las tribus tenían contacto con los vecinos, quienes tenían reyes que gobernantes, y los israelitas comenzaron a reclamar rey también. Okay. Cuando Dios
en el tiempo de los jueces, Dios empezó primero hablando con jueces, pero después empezó hablando ¿por qué? Por profetas. Y cuando el profeta dejó de ser un hombre íntegro, lo sustituyó por sacerdotes. Y después llegaron los profetas. ¿Dónde se ve ese estado de caída? Cuando Elí. Los hijos de Elí. Cuando ustedes estudian la historia de Elí, escuchen bien, a Samuel lo llaman 3 veces. Pero nosotros nunca sabemos por qué lo llamaron 3 veces. Ahí dice, porque era sordo, no era que era sordo. Pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Sí, pero esa es la traducción nuestra. Pero el término de llamar 3 veces tenía un propósito. La tercera vez que Dios lo llamó, cuando dijo, heme aquí, en el lenguaje de ellos quiere decir, estoy aquí. Eso es lo que quiso decir. Estoy listo. Elí no era el ayudante de Elí. Perdón. Elí no era uno de los que andaba con Elí. Elí era sumo sacerdote. Entonces, los hijos de él se robaban las ofrendas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Él fue quien guió a Samuel. Entiéndase, entonces ¿qué pasa? Cuando Dios lo llama, Dios llama y primeramente Dios primero hace un llamado para captar la atención, el segundo llamado para preparación y el tercer llamado es ¿para qué? Para responder. Por eso es bien importante, en la Biblia Dios no hace las cosas, no aparecen las cosas simplemente por estar. Entonces lo que hacemos nosotros es repetir la historia, pero no le vemos el sentido. Cuando Samuel contesta la tercera vez, lo que está queriendo decir es estoy listo. Estoy listo. Samuel es uno de los hombres que puede presentar un ejemplo de ética. Dice que ninguna de las palabras cayó en tierra. El Nuevo Testamento, en los jueces se puede ver teocracia, porque en los jueces conocían la ley, estaban parados y ellos interpretaban la ley que había escrito Moisés y la gente llegaba y le presentaban los problemas y ellos que juzgaban, porque Dios les daba capacidad. Una de ellas que me encanta era Débora. Tremendo. Su debate es si el gobierno de Dios o el de Satanás en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, este punto es bien importante. Bandos. Si usted estudia angelología, se va a encontrar que los ángeles están por jerarquías. Sí. También la misma jerarquía quiere decir que están las potestades, pero también el mal tiene también esa área. En la Biblia, cuando se está refiriendo al término del mal, los gobiernos, Dios los establece con un propósito de orden. Cuando la Biblia dice que Él pone, quita reyes, acuérdese, todo tiene que ser bajo, usted tiene que leer dentro del contexto histórico, porque si no va a dar por sentado que los gobiernos son desviados, entonces no va a pagar contribuciones, y todo eso es una muy buena excusa para usar esto de concepto, pero eso no es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Escuche bien, algo interesante para el tiempo del Imperio Romano. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? En el tiempo del Imperio Romano vivía una tetrarquía. ¿Alguien sabe lo que es una tetrarquía? Sí, tenía Roma como el primer poder arriba y después tenía un rey que estaba a favor de Roma dentro de Jerusalén. Tenía tetrarquía, vamos a aclarar. Tenían al César, tenían a Pilatos, y después tenían al otro. Este era el Maximus Venidius, tenían era Gómez, tenían a Herodes Antipas, que este era el rey, y tenían al Sanedrín. Esto conformaba una tetrarquía, que era un gobierno compuesto por 4. Y eran 70 ancianos. Sanedrín viene de 70. No, máximo es un término latino que es el más grande. Máximo. ¿En qué tiempo fue? Eso fue para el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo estaba el César. El César
En la provincia de Judea estaba ¿quién? Pilatos, que era el representante del César, pero Judea tenía su rey. ¿Quién era? Herodes Antipas, que le decían la zorra, que era un descendiente macabeo. Y estaba el Sanedrín, que era la representación de 70 ancianos que eran aristócratas. ¿Qué es un aristócrata? Personas que están acomodadas y buscan su propio beneficio, pero también en mi barrio le llaman lambones y trabajaban con otros también. Sanedrín. Y trabajan también con Herodes. Trabajaban también con el gobierno con el gobierno romano a través de Pilato. Le puse ahí aristócratas, lambones. Así lo entiendo mejor. Lambón. Ok, un aspecto bien importante. Entiéndase que el gobierno de maldad es un gobierno de pecado, gobierno de Satanás. Ok, Jesús reconoció que la responsabilidad del gobierno civil era de mantener el orden y recolectar los impuestos y regular el sistema monetario. En la Biblia se hablan de, escuche bien, en la Biblia había cobradores de impuestos, ¿verdad que sí? Uno de ellos era Mateo. Estaba Mateo y ¿quién más? Zaqueo. ¿Usted sabe lo que eran ellos? Te voy a decir una cosa. Eso que tú dices era lo que el pueblo judío le hicieron creer. Ellos trabajaban para el departamento federal. No, de verdad. Eso era el departamento federal del Imperio Romano. Lo que pasa es que aquí el departamento federal la gente piensa que está aquí en Estados Unidos. Y, escuche bien, Zaqueo era lo que se llama un arkenolai. Arkenolai era un supervisor, un subcontratista. Él buscaba gente para que le cobraran a los de aduana, comerciantes y ¿a quién más? Faltaba otro. De aduana, los comerciantes y propiedades. ¿Cuál era el problema de los publicanos? Que ellos tenían su salario, pero ellos cobraban un poquito más. Y se vendían. Entonces ellos, en la jerarquía económica estaba el César, estaban los reyes y después venían los arkenolai. Ellos eran ricos, estaban bien puestos. Entonces los que subcontrataban eran los señor barrigas de las áreas que cobraban en la tierra y seguían a los don Ramones que debían los. ¿Qué pasa? Usted va a notar algo interesante. Estos hombres, cuando Dios los llamó, ocurrió algo interesante. Pagaron con extra. No. Eso fue resultado. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Él se levantó, dejó lo que estaba haciendo y se fue. Escucha bien. A Zaqueo le dijo, bájate, que voy para tu casa, que es necesario, quiere decir necesario, que hoy, cuando habla del término hoy, la salvación será un tiempo presente, vaya a tu casa. Hay una diferencia importante. Los dos eran ricos. Y en la Biblia, cuando Jesús le dijo al joven rico que dejara lo que tuviera y se lo diese a los pobres, no lo hicieron. Estos eran ricos y dejaron lo que tenían y se fueron. ¿Ven lo que yo le digo a ustedes? Lo que es leer y analizar. Este hizo algo. Este hizo lo que se llama didomai y odimai. Este duplicó a los pobres y cuadriplicó a los que había que faltar. Pero como los verbos están en presente, da la intención de que no le había robado a nadie. Duplicó y cuadriplicó. Quiere decir que el concepto de que ellos eran malhechores
que ellos eran ladrones, era una ideología farisaica, y la Mishnah decía que tú tenías que practicar la hospitalidad. Pero ¿qué pasaba? Los fariseos decían, sí, hay que practicar la hospitalidad, pero aléjate del malhechor y aléjate del enemigo. Y ellos señalaban siempre a estos, a los publicanos. Cuando él fue a la casa de Mateo, y dice la Biblia que se sentó a la mesa, sentarse a la mesa significa yo apruebo lo que están haciendo aquí. Eso es lo que significa. Por eso cuando lean, subrayen, tienen que subrayar todas esas cosas. Tienen que subrayar, quiere decir, Jesús estaba aprobando lo que estaba allí. Quiere decir, y Jesús le dice a ellos, aprender. Usted sabe lo que le quiso decir a los discípulos, a los fariseos. Ustedes conocen la ley, pero ustedes no han aprendido nada todavía. La Mishnah dice que ustedes tienen que hacer la hospitalidad a todos. Y ustedes han hecho exclusividad. Y ellos son todos. Por eso es que los fariseos se molestaron con Jesús. Y cuando los fariseos se molestaron con Jesús, no se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a los discípulos. Adiós. Jesús está comiendo con los fariseos, con los publicanos. Y viene, dice, el que tiene necesidad de médico es ¿quién? El enfermo. Esa es la primera pedra que le tira. La segunda pedra que le tira, le dice, escuchad esto, hacer misericordia. Todo eso empezó a tirarle lo que decía la Mishnah. Porque Jesús sabía la ley, pero Jesús no tan solamente la sabía, la estaba aplicando allí. Y le está diciendo, esto es como se aplica aquí. Se aplica a estos que tú rechazas. Por eso es que ellos estaban prendidos como un guabán, porque no podían aceptar eso. Por eso es que cuando Zaqueo se bajó, la gente se alarmó, porque cuando se bajó, la Biblia no indica qué le dijo, pero la reacción de Jesús hacia Zaqueo fue una reacción que lo llevó a manifestar Didomai y Conimai. ¿Qué dijo? Lo que yo tengo se lo voy a duplicar y se lo voy a cuatriplicar. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Eso se llama caerse pegado. No, eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Eso que tú acabas de decir significa que tus ojos están puestos en el dinero. No, yo estoy analizando. No, estás analizando. Lo soltó todo, se quedó pelado para irse. No, él no está diciendo que se está quedando pelado. Él dijo, se lo voy a duplicar. En ningún momento dijo que se iba a quedar pelado. Eso es una fontenada lo que acabas de hacer. ¿Una qué? Fontenada. Porque tú estás pensando en quedarse pelado, pero no está pensando en quedarse pelado. Él está pensando en que el acto de gratitud que él acaba de recibir no se compara con lo que él tiene como posesión. Por lo tanto, él no es poseído por las posesiones. Mateo tampoco es poseído por las posesiones, porque Mateo estaba ganando dinero. Miren, un pescador tenía más postura que un publicano, porque estaban etiquetados. Los que se supone que practicaran la ética no la practicaban. Para que ustedes vean. ¿Ven el punto? Entonces, ¿qué sucede? Al él practicarla, al enseñarles cómo es, ellos cambian el panorama. ¿Qué pasó con el joven rico? Deja lo que tienes y sigue. Ahora, ¿qué enseñaba la tradición? Que lo que tú recibes como regalo, de lo que tú recibes como herencia, tú no lo regalas. Eso es lo que pasaba. Y eso a él le dolió. Quería decir que su corazón estaba atado a las posesiones. Por eso es que cuando Jesús también le dijo al otro, dejad que los muertos entierren a los muertos. Si usted analiza, dice, Jesús no tiene misericordia. No, él tiene misericordia. ¿Sabe por qué? Porque si el muchacho, el padre se le hubiese muerto, él no estuviera allí. El muchacho tenía el padre vivo. Lo que pasa es otra cosa que no sabemos. La tradición enseñaba que los padres eran jeques. Los padres decían que era lo que tenían que hacer. Tú vas a ser pentecostal, tú vas a ser católico, tú vas a ser testigo de Jehová. Tú te vas a casar con la hija de fulano, aunque tenga la cara bembona, aunque tenga el cachete o los obispos, pero esa va a ser tu mujer. Eran los que decían, los que decidían con quién tú te ibas a casar. Eso es lo que pasaba.
todos esos aspectos, el misterio estaba influenciado por la tradición. Por eso cuando le tocó la parte dura, yo hago todo lo que tú me dices. Muy bien, ahora despréndete. Ahí es como dicen en mi barrio, cajó en tercera. ¿Ven? O sea, la historia está en la Biblia, pero no conocemos nada más. No conocemos nada más, entonces nos quedamos en el aire. Pero cuando usted conoce la historia, usted dice, no, tiene sentido. Ahora hay una razón por la cual se dijo tal cosa. Bien, las enseñanzas de Pablo, los hechos de las actividades y el testimonio de Pablo nos dicen que él tenía simpatía con la ciudadana romana. Pablo tenía doble ciudadanía, aunque sufrió manos de las autoridades civiles en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque Pablo jugaba con el sistema. Cuando abusaban los judíos, ¿qué hacía él? Usaba el sistema romano. O sea, exactamente. Acuérdate, llegó un momento a decir, mi ciudadanía no es aquí en los cielos. Pero ¿qué pasa? Mi ciudadanía no es aquí en la tierra, sino en los cielos. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces dice, el concepto de Pablo en cuanto al Estado se nota en Romanos 13. Allí Pablo menciona varias responsabilidades. La A dice que el cristiano debe sujetarse a los poderes de las relaciones. Ahí está hablando en términos de lo que es lo justo. En la B, no debe resistir las autoridades porque sería oponerse a lo constituido por Dios. ¿Ok? La C, pagar los tributos que son necesarios para los costos del gobierno. Hay que pagar contribuciones para mejoras. Pagar tributos, impuestos, respeto a la honra del gobierno. Pablo elabora sobre los deberes de las autoridades en A, es siervo de Dios constituido con aprobación divina y tiene la responsabilidad de inspirar temor en los antisociales y confianza en posibilidad de inspirar a Dios de los ciudadanos que son obedientes. Y la C, obran para el bien de la sociedad. Apunten eso es fuego que viene. Ok. Vamos a cubrir esto y cogemos un break. Las enseñanzas de Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque cuando Pedro utiliza esta expresión es porque se le estaba oponiendo, se le estaba el sistema oponiendo a predicar. Escuchen, no había una regla escrita en la cual no sé qué, para no predicar. Simplemente la misma persecución. Aunque sí trataban de hacerle escrita, pero en sí ellos no podían callar. Está sujeto, después decía, está sujeto a toda institución por causa del Señor, ya sea el rey y quien ejerce soberanía, a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen mal y para la alabanza de los que hacen bien. Entonces después decía, no devolváis mal por mal. Quiere decir que la iglesia está llamada ¿a qué? A no promover la violencia, ni maldición por maldición, sino contrario, bendecir. Para esto habéis sido llamados, para heredáis, bendición. Entonces en el caso de Juan, Juan es el único que no muere por espada, sino que es un preso político. Es considerado un preso político. ¿Ok? Y Juan es criticado por esa actitud no cristiana hacia el imperio romano que se observa en el libro de Apocalipsis. Vamos a un break de 5 minutos y seguimos. Porque tenemos que hablar de otros aspectos y uno de los aspectos que vamos a tocar son las épocas. Ya estamos casi acabando. Le tiré casi 2 huevos ayer. ¿Quién ganó ayer? El juego soporte. Ya tengo esa respuesta, ¿sabes? Dividieron, ganaron, perdieron el primero y le ganaron el segundo. No, perdimos el primero, el segundo se lo ganamos. El tercero se acabó. El tercero se montaron, cogieron todos los chamacos que estaban jugando béisbol y los pusieron en el cuadro. Todos los de Jaya. ¿Cómo se iba? ¿Cómo lo pusieron allá? Bueno, el equipo, la mitad del equipo era Encarnación.
apellido Encarnación Cuadros. Tenía los 6 hijos se los trajo a jugar para acá. Son Cuadros, primera, segunda, tercera, y se lo ponían a bañar película. Pero estuvo bueno, perdimos 7 a 3. El segundo. Si no fuera por los errores de Nere, yo también la sacó. Estamos ready. Estuvo bueno. Pero había un montón de gente, yo no sé cómo salió también. Mira, Eric 8, ¿cómo te ves? Sí, voy ahora, pero ¿qué quería decirte? No, pero mira, me votaron por hacer un programa. De verdad. Por hacer bizcocho también te pagan. Es que lo que yo le hice es un problema. No, incluso, ¿sabes qué? Yo no le dio la forma. Y él bien diciendo, y te dice, no, pero mira, mira cómo era que ella subió, mira. Mira, ahí está la pastora. Mira, esto suena. Casi te tiene Junior. Yo estoy de allá, mira que ella está buena, mira, ni en el break. El Junior la tiene loca. Que yo enseñé de ética cristiana de la Universidad de Fleck, era 500 páginas. Sí, igual era el mismo. Lo que pasa es que pudo cambiar el libro, pero el que yo enseñé era de Fleck. Que yo le digo a ella, ¿cuánto tiene esa? ¿Cuántas páginas? Yo digo que el libro de Fleck de ética cristiana tiene 500. De contenido de hasta el capítulo 14, 324. El de Fleck tenía 500 y 10 por ahí, algo así. Está demasiado por menos. Intensivo ahí. Sí, pero está fuerte, sí, ética. O por lo menos un día más. Con ética 1, yo hubo un libro que yo me enseñé que dieron ética, no fue ética, fue otro, parte 1, hicimos mitad del libro y entonces después vino Stoll y hizo parte 2 y Stoll le enseñó la otra porque era demasiado, era de consejería. No sabía. Hicieron parte 1 y parte 2 porque estaba demasiado heavy. Y así se pudo entonces. Era mucho. Poco a poco se pudo. Es que de aquí salen otros test, ¿sabes? Otros puntos que Sí, ética es una caja de Pandora social y ahí no se sabe cómo se va a hacer. Hay tantos escenarios, escenarios que se puede hacer. Profesor, ¿usted se va a comunicar conmigo para el mensaje? Yo me voy a enviar. Déjate una nota, no me fijé. Porque Pero tengo una situación en Puerto Rico familiar y me tengo que ir el miércoles, ya me voy. Okay. Pero entonces yo no tengo egreso Entomología, ¿sabes lo que es eso? para ver cómo hago para el examen. Bregar con Yo te lo puedo mandar. Pero entonces, ¿cómo que voy a empezar ahora? Sí, me manda un texto. cucarchita y Tiene que mandar un texto así como que están las cosas, que puedes bichitos cogerlo. que te encuentran en el parque. Cuando venga lo coges. Si no, pues coger. Porque lo voy a escoger, lo voy a hacer, creo que... It's other things I don't Like, know. when you talk about the moon, Yo dije, pues pensando, yo dije, pues se va a darle la noche o algo así, sentarme y empezar a No, está bien. Me dejas saber. ¿Tú lo mandaste por the email? wind came out and started Sí, porque usted spinning me with corrigió the ya rotation. Ok, sí. Pues yo lo chequeo. So, Es que yo, me fue cuando llegué de la escuela, me And what happened when you had the principal? broke into pieces, that's what the actual dog is. Porque ya con otros profesores ya me entregaron la... Me metí a Party Road y ahí tienen, que la parte esa que tuve que tiene que ser ejercicio. Y tienen like twist, waist, twisty something like that.
Entonces me da con comprarlo. Entonces hoy, en mi pay, yo en mi oficina y me pagan en la que sea una aplicada de ella. se supone que con la casa así con el anterior, ahora me duele la Ah, pues lo primero que se te diga. Eso es lo primero. Lo primero te hagan, no pueden parar, que te duela. Porque después que tú tengas 3 o 4 días, ya estaba. Eso se llaman los días de raza. Ya no puedes parar. Tú no vas a hacer ese mismo otra vez, tienes que hacer o mañana otra cosa en otra área. Para que no te lo descansar. Y al otro día volví a hacer eso. Ya yo no puedo hacer mucho. Porque estoy atrás, pero ese segundo ensayo está complicado, pero recibí una federación de tanto de eso. Pero no, porque yo quiero poner el ejemplo de la ética en la muerte. Ya yo empecé. Lo que pasa es que cogí los últimos 3 actos que hizo y ahí puedo hacer la conclusión. Ese es el desarrollo. Ya lo tengo ahí más o menos. ¿Tiene aquí? Pero así no.